Hola, mi nombre es César Parra y para el eje 3 de nuestro curso de motivación y emoción hicimos un trabajo, una encuesta que se llamó el Diario de Emociones, en donde 28 personas que participamos teníamos que contestar cuál era la emoción más fácil, cuál la más difícil y habían otras preguntas donde tenemos que argumentar por qué era fácil o por qué era difícil esta emoción. Para poder entender un poco el cuadro, vamos a analizar primero cuál es la función de la emoción. La emoción tiene dos funciones, una que es adaptativa. Esta quiere decir que es cuando la emoción prepara el cuerpo y los sistemas de respuesta que tiene el individuo para poder preservar la vida. Aquí está el miedo, el asco y la ira. El miedo nos dice cuándo debemos huir de determinada situación que nos pueda poner en peligro. El asco nos va a decir por lo menos que si podemos consumir o no un alimento. Un mal olor también nos puede decir que hay un peligro latente que debemos retirarnos. Y la ira nos va a dar la energía suficiente para poder defendernos en caso de que haya una injusticia o que sea necesario defender nuestra vida de un ataque externo. En la función social, la emoción cumple un importante elemento en la esfera social, pues permite comunicar a nuestros estados de emoción y esta es la sociedad la que determina a través de que es la sociedad la que le da el valor a estas emociones. Aquí juega un papel importante la vergüenza y la alegría. La vergüenza nos determina cuando estamos comportándonos de manera que no es aceptable socialmente, entonces sentimos vergüenza y la alegría es la que nos da la fuerza y la motivación que se requiere para poder afrontar las situaciones de la vida. En el diario de emociones vamos a analizar los siguientes datos que me parecieron muy interesantes desde este punto de vista. 28 personas participaron y la emoción más difícil fue el miedo. 14 personas lo eligieron con un 50%. La ira, 10 personas con un 35.71% y la vergüenza 3 con el 10.71% y el asco con una persona, lo cual equivale al 3.57%. La emoción más fácil fue la alegría con un 17 personas con un total del 60.71% y aquí aparecían otras como el asco, el miedo y otras emociones que las eligieron como las más fáciles. ¿Qué técnicas podemos utilizar de intervención para, para poder confrontar estas emociones cuando dejan de cumplir su papel fundamental que es de la supervivencia en el caso del miedo y convertirse en paralizantes? Aquí veíamos algunos comentarios como me paralizo, le tengo miedo a lo desconocido, tengo creencias erróneas, me paralizo cada vez que voy a emprender algo nuevo. Entonces, para esta nos sugiere la psicología cognitivo-conductual que podemos, para poder manejar el miedo, el cual genera un entorno de ansiedad, enfatizar en la importancia de la autoobservación, la identificación de los pensamientos que generan el miedo y proporcionar un entrenamiento en habilidades de relajación como las principales técnicas de abordaje para el problema que tenemos con el miedo. La ira, obviamente, después de que se sale de control la ira y deja de cumplir su función de supervivencia, pues nos va a empezar a generar problemas porque vamos a actuar de manera iracunda y agresiva frente a estímulos que muy probablemente la respuesta sea mejor el diálogo o algo otras técnicas y no necesariamente la agresión. Entonces, para afrontar la ira, pues debemos tener técnicas de respiración, así como técnicas de relajación, identificar a través del autoconocimiento los pensamientos y sentimientos que nos desencadenan la ira para empezar a trabajar en esta emoción. Y para la vergüenza, que la cual tiene una función social, cuando ya todo nos da vergüenza y todo nos da pena, entonces empieza a convertirse en una emoción limitante. Y aquí nos dice que podemos utilizar técnicas como la aceptación a nosotros mismos con nuestras virtudes y defectos, creer en nosotros mismos, exponernos de manera gradual a situaciones que nos causan vergüenza, porque uno de los principales comentarios que yo veía respecto a esta emoción es que cuando las cosas no salen perfectas o no le salen bien a muchas personas, entonces llega la emoción de la vergüenza. Entonces es muy importante que nos podamos aceptar y comprender de que no somos personas perfectas, sino que también cometemos errores. Muchísimas gracias.